Hola amigos de Jóvenes Católicos en Marcha, bienvenidos otra vez a esta interesante aventura del Génesis, su análisis exegético y hermenéutico parte 3. En esta ocasión les tengo la pizarra como siempre. Bienvenidos a la parte 3 de Génesis exegético y hermenéutico. Ya. Para esta ocasión vamos a estar mostrando varias partes del Génesis, como por ejemplo, ya nos encontramos con los personajes principales. Recordemos cuáles son. Primero es Dios. Tenemos a Dios que crea los cielos y la tierra desde la nada. Dios crea los cielos y la tierra. Entonces, crea cielos en tierra. Ya. Entonces, en el primer día. Ya. Luego, cuando termina de crear todo, imagen en semejanza, nos crea a los seres humanos. En este caso, de forma metafórica, tenemos a Adán y Eva. Adán y Eva. Ya. Después viene este personaje que ya hablamos la anterior vez. ¿Está? Este personaje que tenta a Adán y Eva, que les hizo la vida imposible, según el cuentito, se llama la serpiente. Ya. Después de la serpiente tenemos a otro, digamos, a otro, de una otra manera, digámosle, a otra condición, que viniera, o personaje, que viniera siendo la manzana o fruto prohibido, fruto prohibido. Tenemos prohibido que ya, si se ve el otro video. Si no han visto el otro video, les invito a ver, a cerrar este y a pasárselo. Ya, entonces, tenemos a estos personajes. Luego de estos personajes, viene otro que vamos a hablar en esta ocasión. Entonces, en este tercer capítulo, capítulo 3, capítulo 3 del Génesis, salen estos dos, Caín y Abel. Los dos hermanos que básicamente el uno se llevó por la envidia del otro. Ya vamos a ver un poco estos textos que voy a abrir en este momento de Caín y Abel eran hermanos. El uno mató al otro por envidia. Ahí entra ese tema de la envidia. Está la envidia. Aquí tenemos la envidia. Envidia. Y también entra el tema de la muerte. Entonces, al entrar la envidia, entra la muerte. ¿Por qué? Vamos a ver. Interpretación, interpretación de Caín y Abel exegéticamente. Veamos. ¿Por qué entra la envidia? Ya. Entonces, vamos a ver las enseñanzas, ¿no? Entonces, aquí entra la envidia. También son los celos de hermanos. ¿Por qué se da esto, no? Porque un hermano era querido por Dios y el otro hermano también, pero el uno era como más talentoso del otro. Entonces aquí entra la envidia y los celos. Y resultado de esto, resultado que nos da la envidia y los celos, tenemos la muerte.
el resultado en este pasaje bíblico. Entra la muerte. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta página de aquí y qué nos dice la Biblia. Vamos a ver. Caín y Abel. La historia de Caín y Abel aparece en el Génesis de la Biblia, o sea, en el primer libro que relata la creación del universo, la primera caída del hombre, el pecado, la tentación y el pecado. Y habla de las terribles consecuencias en las que nos pueden llevar los celos y sobre todo la envidia. Ya, entonces, aquí en esta parte habla como para que entiendan los niños, ¿no? Ya, entonces, y los jóvenes también, y los que estamos aprendiendo en este camino de la fe. Dice, Adán y Eva fueron los primeros hombres sobre la tierra, las primeras personas que Dios creó y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Entonces, vamos a hacer aquí Caín y Abel. Entonces tenemos este como es pequeño esquema para ir un poco estudiando. Tenemos Caín era el mayor y Abel el menor. Entonces, tenemos esto como de una otra manera lo que implementó la envidia, ¿no? Cain era el mayor y Abel el menor, ¿no? Ya. Y a sus dos hijos lo cuidaron con el mismo cariño. O sea, no tuvo que por qué existir la envidia aquí. ¿Por qué? Porque tanto Caín y Abel, el uno era mayor y el otro era menor, eran tratados por igual. Tratados con el mismo cariño. Ya. Entonces, la envidia va por otro lado. Vamos a seguir leyendo. Y a sus dos hijos, o sea, Caín y Abel, los cuidaron con el mismo cariño. Al crecer, Caín se hizo agricultor, mientras que su hermano se dedicaba a cuidar el rebaño de ovejas. Entonces, los dos tenían distintos trabajos y diferentes talentos. Vamos a sacar esto un rato, un ratito. Entonces, perdón. Los dos tenían, entonces, tratado con, tenían distintos talentos y trabajo. Ya, Caín era agricultor, nos dice aquí la historia bíblica, era agricultor, todo lo que se encargaba de cultivar la tierra, era agricultor. Esperen un ratito, no puedo escribir. Era Caín. Entonces era agricultor. Esperen, este está. Era agricultor. Tenemos aquí. En el texto nos dice. Agricultor. Ya, agricultor. Su hermano, Abel, era pastor. Pastor, ¿no? Ya, era pastor. Abel, su hermano, pastor de rebaño, ¿no? Que cuidan las ovejas. Ya, era pastor. Entonces, sigamos. Y viene la parte importante. Un día durante unas ofrendas a Dios, Abel decidió llevar a la mejor carne que tenía, y a Dios le gustó mucho, y valoró que hubiera sacrificado a la mejor de sus reses por él. Sin embargo, Caín acudió con unos cuantos granos de cereal, y Dios se entristeció porque vio que no se había esforzado nada por él. Entonces, aquí hay una parte muy importante. Abel era alguien dedicado en ese sentido, era alguien responsable. Vamos a ver. Y nos cuentan que Abel era responsable, como decía. Y su hermano Caín era alguien, bueno, irresponsable. O alguien, sí, pongámosle irresponsable. Caín era irresponsable. Ah, ay, disculpen amigos, nos fuimos un rato.
en internet. Entonces, estamos hablando de Caín y Abel, ¿no? Después de hablar de tantos hechos bíblicos. Parte 3 porque ya estuvimos en la parte 2. Ya, entonces, ya. Luego vamos a ver parte 3. Entonces, aquí tenemos Abel era, a ver, nos quedamos aquí, ¿no? Entonces aquí, Abel era responsable, según el Génesis, ¿no? Entonces, vamos acá, y Caín era irresponsable. ¿Por qué? Porque el uno le ofreció una ofrenda más que el otro. Era ya, entonces, mientras el uno amaba a Dios, el otro era como obligación ofrecerle eh, una ofrenda al Señor. Entonces Dios se enojó con el uno, se entristeció, mejor dicho, con el uno y al otro le premió. Entonces aquí entra la parte importante del relato. No le vamos a, como tal, a poner, pero aquí entra la muerte. Ya, entonces, digamos, dice, ya, Caín acudió con los cuantos granos de cereal. ¿Cuántos granos de cereal? O sea, poquito. En cambio, Abel decidió la mejor carne que tenía, o sea, le llevó lo mejor. Se puede decir, ¿no? Y se dice. Dios se entristeció porque vio que no se había esforzado en nada para él. O sea, fue algo como obligación, fue una obligación muy mediocre. Perdón la palabra. Dios agradeció a Abel todo lo que había trabajado y Caín comenzó a sentir unas terribles celos. Entonces, la muerte entra por los celos, ¿ya? La muerte entra por mediante por los celos. Entonces el uno sintió celos de su hermano, por eso cometió ese gravísimo error, que le ardían por dentro. De pronto los celos se transformaron en ira e envidia. Entonces no solo quedaron como simples celos, aquí, como nos dice el texto, los celos se transformaron en envidia. Vamos a ver. O sea, aquí es un punto muy importante, ¿no? O sea, aquí entra la primera pelea entre hermanos de sangre. Luego vamos a ver en el Génesis también, tenemos otra historia que nos habla sobre pelea de hermanos. Ustedes quieren saber, manténganse suscritos al canal. O sea, los celos produjeron ira envidia, ira y envidia. Entonces, produjeron ira y envidia. Ya. ¿Por qué Dios no le había dado las gracias a él? Entonces, aquí nos hace una pregunta esta historia, ¿no? Por el mismo hecho de que este personaje, Caín, le entregó lo peor a Dios. ¿Por qué solo a su hermano? Deseaba de veras que su hermano no existiera y en un arrebato de furia, Caín mató a Abel. Entonces, la furia ocasionó, o sea, la ira, o la furia en este caso, furia dio ocasionó que matara, matara a su. Entonces, aquí viene esta parte. O sea, en vez de alegrarse de su hermano por lo que Dios le premió o le agradeció, o fue una premiación más bien dicha, ¿entiendes? Entonces, cuando Dios le preguntó que dónde estaba su hermano, que él respondió con desgano,
¿Y cómo voy a saberlo? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios pudo ver la sangre de Abel en el suelo y comprendió lo que Caín había hecho. Como castigo le envió lejos de sus padres. Aquí entra esta idea que tenemos todos los creyentes del castigo. Un castigo muy acertado, ¿no? Porque nadie perdona que alguien mate a alguien, pero a su hermano, a nadie, ¿no? Fruto, fruto de esta acción, el Señor Dios, Señor Dios castigó a Caín. O sea, aquí entra la segunda vez que Dios castiga o reprende. Mm, reprendió. No me gusta tanto decir reprendió. Reprendió a Caín. Entonces, aquí tenemos este panorama de Caín y Abel. Eh, como castigo le envió lejos de su padre y le prohibió nunca regresar ahí. Ya, entonces, esa es la parte muy importante que tenemos. Ya. El castigo fue el siguiente, y vamos a ponerlo acá. El castigo, la reprensión que dio, que, que dio a Caín fue expulsar, expulsarle de su lugar de nacimiento y separarle de sus padres en la tierra. El próximo capítulo 4 también vamos a hablar un poquito de Caín en ese sentido. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Ya, antes de ir acá, voy a sacar mi Biblia y ver qué nos dice. Vamos a ver. Génesis. Caín y Abel. Ya, aquí dice, escuchemos. El hombre se unió a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he tenido un varón gracias al Señor. Después tuvo a Abel. Ya, después tuvo a Abel, ¿no? Hermano de Caín, Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Es todo lo que hemos dicho. Voy a presentarles unas... ¿Cómo se define esto? Pausar. Ya. Voy a presentarles unas imágenes de Caín, o mejor dicho, un video, para que mientras yo hable, ustedes puedan ver. Ya. Es un video, tenemos un nombre. Un video que quiero obviamente presentarles sin sonido, sin nada. Esperemos que no me salten nada de derechos. Para ir ya finalizando con este relato de la Biblia católica para jóvenes. ¿Está sin audio? Ya, vamos de una u otra manera a reaccionar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Desde el inicio de esta importante interrupción y por comenzar de nuevo. No quiero hartarles mucho, pero ustedes saben que estos videos son... Ay, no compartir camino. Sí, no compartir camino. Bueno, por si acaso. No sé si me llaman a mí. Ya, listo. Vamos a ver.
¿Todo video? Sí, todo video. Dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he tenido un varón gracias al Señor. Después tuvo Abel, hermano de Caín, Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. El Señor le dijo, esto es lo que no encontramos en la otra historia que ya la leímos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está con todo? Hola, hola. Listo. Entonces, primera parte, el hombre tiene relaciones sexuales con Eva, Adán y Eva, se unen. Luego tienen a Caín, después tienen a Abel, le vemos ahí. Ya. El uno se hizo de una profesión y el otro también. Pasó el tiempo y el uno presentó una mejor ofrenda que el otro. Entonces Dios eligió la ofrenda del primero, de Abel, más que en la segunda, como ya hemos hablado. Entonces, viendo como el uno no le ofrece al otro, Caín se enfurece mucho y andaba cabizbajo. Bueno, lo que vemos ahí es un poquito más de lo que nos dice la Biblia, pero es muy interesante por si acaso niños me ven. ¿Por qué te enfurece? Le dice Dios. ¿Por qué andas cabizbajo? Si obraras bien, llevarías bien alta la cabeza, pero si obras mal, el pecado acecha tu puerta y te acosa, aunque tú puedes dominarlo. Caín propuso a su hermano Abel que fueran el tiempo y cuando estaban ahí, se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor preguntó a Caín. Entonces, como vemos aquí, son las partes así básicas, ¿no? Como las envidias, los celos de un hermano hacia el otro y todo eso. Entonces, ahí está la primera parte de esta historia, ¿no? Entonces, aquí vemos, le voy a adelantar un poco porque es un poquito, aquí vemos las ofrendas, ¿no? Que sé que me te bendigo, hijo mío. Gracias, Dios. Ese es, Es bueno, para ti. el de abajo, obviamente, ¿Qué hay de mi ofrenda, Dios? ¿No es tan buena como la de Abel? Caín, te lo advierto, cuida tu temperamento o se llevará lo mejor de ti. ahí Ve está. y esfuérzate más en el campo. Tráeme otra ofrenda cuando tu Esta es corazón la se... segunda oportunidad, ¿no? Te esperé para volver juntos a casa. Tengo algo de pan en mi bolsa. Ya, entonces, vamos a la siguiente parte que vamos a ver ahí. Ahí es cuando Caín mata a Abel de una otra manera. Aquí está la parte esta que nos dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Él respondió, no lo sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces el Señor contestó. Entonces ahí es cuando ya le matan, ¿no? Yo. Por la ¡Abel! ¡Abel! ¿Qué he hecho? de arrepentimiento y todo. Fingiré que todo está bien. Entonces ahí es cuando le preguntan. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé dónde está. No soy el guardián de mi hermano. Sí, sabes que lo eres. Caín, ¿qué has hecho? Entonces, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano medita desde la tierra, por eso te maldices la tierra que ha abierto su boca para ver la sangre de tu hermano que acabas de derramar. Cuando cultives el campo, no te dará ya sus frutos y serás un vagabundo y fugitivo en la tierra. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Tú me has hecho de este suelo y tengo que ocultarme de tus vistas. Soy un vagabundo y fugitivo en la tierra y me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mata a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara quien se encontrara con él. Caín, ya. Entonces, Caín
Se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir en el país del norte al este del Edén. Entonces, eso, hasta ahí el video de ahora, ¿no? Hemos hablado de estos dos personajes, Caín y Abel, que son bien importantes para el Génesis y su historia. Entonces, ¿cómo podemos, de una otra manera, interpretarlo ya de esta parte exegética y hermenéutica? Bueno, exegéticamente sería una historia que nos habla acerca de la envidia de los hermanos. Las ofrendas vienen a ser los talentos y los que cada uno, por ejemplo, ofrece su vida, ofrece lo que tiene, y la envidia de lo que tiene. Por ejemplo, talentos musicales, talentos de deporte del uno al otro, lo que tienen las cosas. En ese sentido podemos representar en algunos puntos metafóricos esta, este relato de Caín y Abel, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y tenemos algo que yo revisé en este momento. ¿Dónde está? A ver. Entonces, la enseñanza. Más que exegética, vamos a dar la enseñanza. Vamos a ver aquí lo que dice abajo. ¿Qué temas puedes trabajar ya? La ira, la envidia y los castigos. Entonces, la ira viene muy implícitamente en el texto, ¿no? La envidia también. Y los castigos por lo que hizo Caín tuvo que permanecer exiliado de su mundo y sin Dios, se podría decir. Y entonces, como punto final, vamos a reflexionar un poco. Para reflexionar. La historia de Caín y Abel. Es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Los celos y la envidia conduce y a la ira. Caín sintió unos terribles celos hacia su hermano porque Dios había preferido su ofrenda. La envidia a su vez le provocó una intensa ira que nubló el resto de sus sentidos. La ira nos lleva a cometer locuras. La ira es capaz de anular el resto de sentidos y por supuesto la razón. Muchas personas hacen cosas de las que luego se arrepienten por culpa de la ira. Sin embargo, una vez que se cometen ciertos actos llevados por un arrebato de ira, muchas de las consecuencias son tan graves que no tienen solución. El castigo es de la soledad. El castigo que impuso Dios a Caín no fue la muerte ni el dolor físico, sino aún peor la soledad. Tener que alejarse de sus padres, en primer lugar, y al lugar donde vivía, y comenzar solo y desde cero reconstruir su vida. Pero más que un castigo, lo que Dios le ofreció a Caín es una segunda oportunidad de vivir de otra forma y de no volver a cometer los mismos errores. Por último, la envidia nos conduce a la ira y la ira nos lleva a cometer actos terribles de los que más tarde podemos arrepentir. Entonces, esa es la reflexión que les dejo por ahora, queridos jóvenes, y para mí mismo nos llega este relato de Caín y Abel, y hermenéuticamente les tengo que decir que esta historia podemos llevarle a nuestra familia, a nuestros hermanos, en el sentido de que los que tienen hermanos, ¿no? Muchas veces se siente envidia y se hacen locuras por esas envidias, por esos celos, por esos talentos, también de primos y todo. Lo que debemos hacer es orar para que esa envidia y esos celos no desaparezcan. Nos vemos en el próximo capítulo 4 del Génesis. Vamos a hablar acerca de otros asuntos más puntuales, ya que vamos a tener unos capítulos especiales de Génesis. Vamos a hablar el próximo miércoles, cada miércoles, un ratito, del arca de Noé, me parece. Un rato. Estoy revisándoles situación, diluvio, sí. Sí, el diluvio universal, el arca de Noé. Vamos a hablar la próxima semana. Voy a leer más, un poquito más para poder un poco
tener en cuenta estos relatos, estas historias súper interesantes que les voy a traer en esta semana. Únanse al grupo de WhatsApp, por favor, tenemos un grupo de WhatsApp, el día de mañana vamos a rezar rosario. Y les dejo aquí el link. Nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones a todos.